Sacaremos la definición de esto. La integral definida en el intervalo a, b de una función f de x nos permite hallar el área debajo de la curva, debajo de esa función, de la función f de x, en el intervalo a b, en dicho intervalo, y se denota de la siguiente manera. Integral entre b y a de f de x diferencial de x. ¿Qué se va a utilizar para el cálculo? Eso me va a dar el área debajo de la curva. Es decir, esta simbología de acá me va a dar como resultado un valor numérico. Ese valor numérico ya no va a ser una función, es decir, la integral definida va a ser un valor numérico. Ese valor numérico me va a dar el área debajo la curva, es decir, lo que está dibujado ahí. Para el teorema fundamental, para hacer el cálculo, ¿sí?, que también se llama regla de Barrow, ya vamos a ir al cálculo, es decir, cómo vamos a calcular. Ya hemos visto la definición, hemos visto la interpretación geométrica, vamos a ver cómo es el cálculo. La regla de Barrow nos permite calcular el área debajo de la curva, como hemos visto en la definición, utilizando varios conceptos. Uno de ellos es la integral indefinida de una función. Vamos a hallar la integral indefinida, es decir, la antiderivada de una función, si quieren llamarlo así. Y después vamos a especificar esa función, porque recuerden que la integral indefinida es una función también. Lo vamos a especificar en los extremos, ¿sí?, en el extremo A y en el extremo B. Y vamos a restar esos valores que especificamos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la resta? Primero vamos a tomar el extremo superior, es decir, en este caso B, lo especificamos en la integral indefinida, y le restamos en la especificación de la función integral indefinida en A para tener el valor. Vamos a ir de la siguiente manera. La integral entre b y a de f de x diferencial de x es la primitiva especificada en b menos la primitiva especificada en a. Esto me va a dar un valor numérico, vuelvo a repetir, me va a dar un valor numérico y no una función. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a hallar la integral entre 4 y 1, ¿sí?, integral definida entre 4 y 1 de 2x más 1, que es una función lineal. Esto, si quieren, pueden hacer la gráfica y calcular también por medio de rectángulos y áreas de triángulos. Esto sería, según la definición, la primitiva de la función 2x más 1 especificado en 4 menos la primitiva de 2x más 1 especificado en 1. Entonces voy a hallar la primitiva de 2x más 1. Según las integrales inmediatas, 2x se aumenta 1, es decir, me va a quedar x está elevado a la 1, me va a quedar a la 2 y lo divido por 2. Y la integral de 1 es x. Voy a tener que este 2 se va a simplificar con este 2, por lo tanto me va a quedar la primitiva de la función x cuadrado más x. Lo que voy a hacer es lo siguiente: reemplazo 4 en esa primitiva, hallé ya f grande de x, voy a especificar en 4, es decir, hallé la primitiva y voy a especificar en 4. Entonces me va a quedar x cuadrado más x, es decir, 4 cuadrado más x. 4 cuadrado, 4 al cuadrado me va a dar 16, más 4 me va a dar 20. Después lo reemplazo, ¿sí?, la primitiva lo reemplazo en 1 y me va a quedar f primitiva en 1, 1 al cuadrado más 1, que va a ser 1 más 1, 2. Lo único que me queda es aplicar la regla de Barrow, que es restar estos dos valores, ¿sí?, f de 4 menos f de 1, o sea, 20 menos 2, 18. Por lo tanto, el área debajo de la curva entre 4 y 1 de la función 2x más 1 es 18, es un valor numérico. Hemos visto acá cómo, aplicando el teorema de Barrow, hemos calculado de manera concreta el área debajo de una curva, teniendo en cuenta las primitivas de la función antes vista. Con este tema nosotros hemos agotado todos los conceptos de integral definida. Hemos visto la introducción, hemos hecho los cálculos, hemos visto la interpretación geométrica de manera muy concreta de cómo la sumatoria de varios rectángulos
me permite hallar aproximadamente el área debajo de la curva y donde aplicando el concepto de límite yo ya puedo entrar a la definición de integral definida. La integral definida se va a calcular y me va a dar un valor numérico a través de un teorema fundamental llamado regla de Barrow. Habiendo tratado de ser lo más concreto y claro posible en cada una de mis explicaciones, me despido de ustedes esperando que haya sido positivo cada uno de estos micros realizados en Matemática 2.